Buenos días a todos. Hoy continuamos con la serie que estamos, espero que disfrutando en Hechos, en el libro de Hechos. Y para esta mañana tenemos 18 versículos. Así que he estado durante toda la semana pensando que igual terminamos demasiado pronto. Espero que no. Vamos a orar lo primero para encomendar este tiempo en manos del Señor. Sí, Señor, queremos darte las gracias por este día, gracias por este hermoso privilegio que nos das de poder reunirnos en libertad para alabarte, adorarte, leer y meditar en tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo que tú nos das en tu palabra de cómo tenemos que andar en nuestras vidas, Señor, y perdónanos porque muchas veces no lo logramos y debemos pedirte a ti, Señor, que dirijas nuestros caminos y nos ayudes a que sometamos nuestras vidas a ti, Padre. Rogamos que bendigas este tiempo, que seas tú hablando por medio de mí y ayudes a los hermanos también a estar atentos y con los corazones dispuestos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues si queréis acompañarme, vamos a leer, aprovechando que son pocos versículos, Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Bueno, en la versión de Reina Valera del 60 lo titulan Informe de Pedro a la Iglesia de Jerusalén. Yo le he puesto otro título y es Rompiendo las barreras, la reacción en Jerusalén. Dice la palabra del Señor así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Señor bendiga su palabra. Aquí en este capítulo vamos a ver, yo he puesto aquí un crecimiento explosivo, un gran crecimiento de la Iglesia. Vamos a desarrollar cómo se rompen las barreras culturales,
cómo se rompen las creencias limitantes de nuestra mente, creencias que muchas veces, igual que el ejemplo que acabamos de leer, nos hacen pensar que los demás no necesitan a Jesús, no necesitan de Jesús. Vamos a desarrollar en este capítulo básicamente dos preguntas. Una, ¿por qué ha entrado en casa de los gentiles Pedro? Y dos, ¿por qué ha comido con ellos? En Jerusalén preocupó más esta segunda parte del evento que la primera y principal, que era que ellos recibieron al Señor. Se centraron en sus preocupaciones, se enfocaron en las tradiciones, en los valores judíos que los mantenían separados hasta ese momento. Incluso se llegaron a fijar en las leyes dietéticas, en las leyes de la comida, antes que en el hecho del bautismo. Y, por supuesto, vamos a ver cómo se produce la venida del Espíritu Santo en el momento de la salvación en la casa de Cornelio, como vimos la semana pasada, y cómo esto marca un patrón importante, es un hecho fundamental en el viaje que estamos realizando en la expansión del Evangelio. Aquí comienza hasta lo último de la tierra. Acompañarme a los tres primeros versículos. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, las dos preguntas que hemos dicho: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí vemos en primer lugar la confrontación que se produce entre Pedro y los judaizantes, los judíos que se encontraban en Jerusalén y que les llama de la circuncisión. Lo primero que hay que resaltar es que Pedro ya esperaba que esta confrontación, que estas preguntas se produjesen en Jerusalén. Y hay un detalle importante, y es que él se cuidó de ir bien acompañado. Llevó consigo, lo podemos ver en el versículo 12, a 6 hermanos de Jope como testigos en su regreso a la capital del judaísmo. Debemos recordar que se encuentra en el centro de operaciones de los principales líderes cristianos. Vimos la semana pasada en el mensaje de Ken que Pedro ha estado en Cesarea, que se encuentra a unos 80 kilómetros, 50 millas, dijimos, al noreste de Jerusalén, en la costa mediterránea. Y vimos en la exposición que nos hicieron del evento que ocurrió en la casa de Cornelio y cómo se bautizó a Cornelio y a los gentiles. Lo podéis repasar en capítulo 10, versículos del 44 al 48. Entonces, Pedro llega a Jerusalén, va preparado, sabe que van a surgir preguntas. En el primer versículo vemos cómo se nos expone que la iglesia se entera. La iglesia se entera por un simple hecho, y es que los apóstoles están atentos durante todo este viaje que estamos realizando en Hechos a todo lo que acontece con la comunidad judía. Tenemos un ejemplo en el capítulo 8, en el versículo 14. Aquí se nos expone cómo los apóstoles llega a los oídos de ellos que se está predicando el Evangelio en Samaria. Felipe está predicando en Samaria y envían a Pedro y a Juan para que supervisen lo que está ocurriendo allí. Esto es una responsabilidad que hoy en día debe seguir siendo así. El liderazgo de la Iglesia debe cuidar de dónde los creyentes se involucran, debe cuidar de dónde los creyentes asisten y sobre todo deben cuidar de dónde se están alimentando los creyentes. Entonces, en este primer versículo vemos que los gentiles, incluso antes de que Pedro llegase a Jerusalén, la noticia ya había, los cristianos de Jerusalén, se enteran antes de que Pedro llegase a Jerusalén
de la noticia. ¿Cuál es la noticia? La palabra de Dios está siendo recibida por los gentiles. En los versículos 2 y 3 vemos, yo lo he titulado, los inflexibles se enfadan. Es sencillo de explicar. No se centran en lo que ha ocurrido, no se centran en por qué ha ocurrido. Simplemente saben que hay una persona que se llama Cornelio, no saben quién es, solo saben que es un gentil, y comienzan a mostrarse los judaizantes como un grupo celoso, un grupo que en ese momento increpa, en ese momento confronta, argumenta contra Pedro, y en este hecho para mí demuestran un concepto muy limitado de lo que es el mover y el obrar de Dios. Se centran, como hemos dicho al principio, en las tradiciones, no ven que el reino de Dios no puede limitarse a las murallas de una nación. ¿Y cuál es el motivo del enfado? ¿Por qué argumentan y confrontan a Pedro? El motivo es el que hemos dicho, las dos preguntas. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y por qué has comido con ellos? En otras palabras, ¿cómo es posible, Pedro, que tú, siendo un judío, circuncidado, conocedor de nuestra cultura, tengas comunión con esa gente? Lo hemos leído en el versículo 3. Y aquí hay dos ofensas para los judíos que más o menos explicó que en la semana pasada. La primera es lo que dice el propio Pedro en el capítulo 10, versículo 28. Estar con hombres incircuncisos. Dice exactamente, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. La segunda ofensa tiene que ver con el hecho, la forma más alta que tenían de mostrar aprecio o aprobación hacia otra persona, y era comer con estas personas. Ningún judío quería mostrar su aprobación a un gentil. Incluso hay comentaristas que dicen, me gustó esta frase, los judíos son extremadamente fieles unos con otros y siempre están dispuestos a demostrar compasión, pero hacia la otra gente solo sienten odio y animosidad. En este caso se puede ver este ejemplo, no siempre es así. Olvidaban en esta actitud los judaizantes que tenemos el mandato de crecer en la gracia y de no crecer o de no creer simplemente en las tradiciones. Este es un incidente que tenemos que ver como un gran colofón, la apertura de la extensión del Evangelio hacia el mundo gentil. Dios está revelando una nueva idea, un nuevo concepto sobre la Iglesia y está dejando a un lado las tendencias judaizantes. Por eso esa confrontación que se produce. A partir de aquí, si me acompañáis, hemos leído hasta el versículo 3. Vamos a desarrollar lo que es el informe de Pedro, la explicación de varios aspectos. En primer lugar, Pedro intenta esclarecer lo que había ocurrido e intenta explicar que lo que ellos le están recriminando no se trata de una decisión suya, se trata más bien de una comisión que viene de parte de ¿quién? Que viene de parte de Dios. Una comisión que podemos ver en los versículos del 4 al 7. Posteriormente vamos a leer el precepto, el mensaje. En esta comisión hay un mandato, hay una orden por parte de Dios. Lo vamos a desarrollar en los versículos del 7 al 10. En el versículo 11 vamos a ver a los personajes que participan. Y en el versículo 12 y 14 veremos la figura del Dios como pedagogo, el propósito que tiene Dios con todo esto. Es importante resaltar que en este relato Lucas nos vuelve a detallar exactamente lo que vimos en el capítulo 10 y lo hace porque es importante, es el medio que Pedro ve para que sus oyentes atraviesen el mismo camino
que él atravesó en la revelación y en la comprensión de lo que Dios estaba haciendo. Es un cambio radical en la norma y en el método. Hasta ahora había esta separación que hemos dicho entre los judíos y los gentiles, y él intenta, por medio del relato de todo lo que ha ocurrido, de este informe que vamos a detallar, que sus oyentes lleguen a comprender la revelación y el propósito, la orden que Dios le mostró a él en Jope y en Cesarea. Vamos a leer el versículo 4, dice: Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí lo primero que tenemos que resaltar es que no vemos una actitud de Pedro nada defensiva. Él simplemente intenta mostrar cómo Dios tiene el propósito de cambiar el corazón de Pedro hacia los gentiles, y confía que los circuncisos, como les llama, compartan este cambio de corazón, este cambio de tendencia, cuando oigan que Dios aceptó a los gentiles y que a él, y que a ellos en este caso, les pide que hagan lo mismo. Como hemos dicho, esta en esencia es la misma historia que leímos la semana pasada en el capítulo 10, versículos del 1 al 33, pero con 2 variaciones importantes. La primera de ellas es el versículo 12. En el versículo 12 vemos que se menciona a los 6 testigos de las cosas que Pedro les iba a contar a los circuncisos, o que le iban a demandar en Jerusalén. Y la otra variación importante es que en la historia original Cornelio no menciona que él mismo y los de su hogar fueron salvados. Lo vemos en el versículo 14, y en paralelo se encuentran en el capítulo 10, del 30 al 33. Perdonad que no lo lea, pero es que si no me da tiempo. Como hemos dicho, el recontar la historia, el hecho de que Lucas la vuelva a detallar, lo que nos hace es resaltar y destacar la importancia de la misma. En el versículo 15, que ahí es donde debemos pararnos, Pedro empezaba a hablar cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Hemos leído en el versículo 16 que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. En Jerusalén, posiblemente 10 años atrás, Pedro ya había dicho lo siguiente. Acompañarme, dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Pedro está convencido en este texto que hemos leído de que los gentiles se han convertido. ¿Y por qué está convencido? Porque reciben el Espíritu Santo, y no debemos olvidar que el Espíritu Santo, el don del Espíritu, es obra de Dios, no de Pedro. Es una señal de que Dios acepta a los gentiles. Podemos leer en Gálatas 3, versículo 2. Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí es importante ver la comparativa que hace Pedro entre el hecho que ocurre en la casa de Cornelio, en la casa del gentil, y el día de Pentecostés. El bautismo del Espíritu Santo debemos recordar que nos coloca en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. También podemos ver cómo el Señor Jesús, antes de morir, en Juan 14:26, nos ayuda a recordar lo que pasó en la visión que tuvo Pedro por parte de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bien, vamos a seguir con el relato. Dice el versículo 17. Aquí vamos a empezar con la conclusión a la que llega Pedro. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? En otras palabras, Pedro piensa: ¿soy yo el que debo llamarlos inmundos? Si solo Dios puede conceder el don del Espíritu y lo hace a quienes se unen con Cristo por medio de una fe vital, ¿cómo voy a rechazar yo a este hecho que viene de Dios, esta comisión que viene de Dios? ¿Cómo voy a rechazar a quien Dios está haciendo acepto? Y es el punto que Pedro intenta hacer comprender, y que intenta que los judíos que estaban escuchando esas palabras caminen con él. Dios ha bendecido a Cornelio y a sus compañeros gentiles de la misma manera que bendijo a Pedro y a los apóstoles en Pentecostés. Dios deja claro que ama a estos gentiles con el mismo amor que tiene para los cristianos judíos. Negarse a aceptar esta realidad sería estorbar a Dios, oponerse a su voluntad. Pero no podía Pedro, y por implicación los judíos, no podían hacer esto. Tampoco podían oponerse a la voluntad de Dios. Aquí es importante que pensemos que en la historia que escuchamos la semana pasada de Cornelio, muchas veces como humanos nos dejamos llevar hacia la importancia de este hecho, de las personas que estaban allí, de Pedro, de Cornelio, pero el verdadero protagonista fue Dios. Hay un comentarista que dice: aunque es normal hablar de esto como la historia de la conversión de Cornelio, hacerlo amenaza con eclipsar al actor principal de la historia. El actor principal fue Dios. El versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí vemos un cambio radical en las personas, en los oyentes.
con los que Pedro está manteniendo este discurso. En este momento podemos ver cómo estas personas comprenden y lo primero que hacen es callar. Comprenden y callan, ya no critican. Posteriormente, en el momento en el que ya han comprendido, han entendido lo que Dios ha hecho, celebran y glorifican a Dios. Y creo que esto es algo de lo que debemos aprender todos. Debemos aprender a celebrar lo que Dios hace, en especial cuando está salvando a personas, como en este texto. No solo se limitaron a celebrar, sino que además manifestaron la oportunidad de arrepentimiento que Dios da. Debemos entender el arrepentimiento como sinónimo de cambio y debemos entender el cambio como una prueba de que el Evangelio está en una vida. No debe resultarnos impresionante que ellos se mostrasen en esta situación incrédulos. Cualquiera de nosotros en este contexto seguramente hubiésemos actuado de la misma manera. Tenemos que ser capaces de entender que con un solo movimiento Dios ha eliminado el requisito que separaba a los gentiles, el requisito que se había mantenido durante siglos, y ha abierto una puerta que antes negaba la entrada a los gentiles a lo largo de la historia judía. Y algo aún más importante, y es que con esta manera de actuar, con esta manera de obrar de Dios, está preparando el camino de lo que vamos a leer a partir de las siguientes semanas para la expansión del Evangelio. Dios con este hecho está llevándonos en el viaje que estamos recorriendo hasta lo último de la tierra. Entonces, no sé, bueno, tenía varias cosas que quería que meditemos acerca de este texto. Como veis, es muy pequeño el pasaje. He estado toda la semana intentando resumir y a la vez intentar profundizar para no quedarme corto, pero es el texto que me ha tocado y bueno, que quería compartir con vosotros varias conclusiones en las que el Señor ha estado trabajando durante esta semana. La primera es que nuestro verdadero anhelo, nuestro verdadero celo debe estar en cumplir, en primer lugar y en último, si queremos, la palabra de Dios. No tenemos que centrarnos en tradiciones de hombres, no debemos dejarnos llevar por legalismo, y esto lo hemos visto en esta mañana. En segundo lugar, debemos aprender a celebrar siempre la salvación de las personas. Debemos aprender también a escuchar y a callar, como hicieron ellos, a reconocer, a glorificar y a manifestar lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios hace en la vida de los demás. Debemos también aprender y ver el hecho que desarrolló Ken la semana pasada del evento que ocurre en la casa de Cornelio como una extensión del día de Pentecostés. Lo mismo que vivieron los apóstoles ese día, lo viven los gentiles por medio del obrar de Dios y en esta ruptura de las barreras que había. Dios comienza a mostrar su idea de iglesia y comienza a preparar el camino para la expansión del Evangelio. Y por último, y creo que bastante importante, debemos aprender a ser humildes, a reconocer que muchas veces estamos equivocados, y este hecho lo vemos en el último versículo. Los judíos estaban escuchando a Pedro y detrás de ellos había mucho arraigo cultural, muchos siglos de historia, y se limitaron a callar, a celebrar y posteriormente a manifestar lo más importante de esta historia, que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Entonces yo me quedo esta semana con que el arrepentimiento debe ser un sinónimo de cambio y que el cambio debe ser para nosotros una prueba de que el Evangelio está obrando en una vida, y eso es un
un don, un regalo de Dios. Vamos a orar. Sí, Señor, queremos darte gracias por este hermoso privilegio que nos das de tener tu palabra, y no solo ello, sino que también tú obras por medio del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos ayudas a crecer en tu palabra, en cada una de nuestras vidas, y también lo haces obrando en las naciones, en las congregaciones, en los contextos, Señor, y en todo aquello que intenta separarnos de ti, Padre. Ayúdanos a aprender, a intentar entender tu forma de obrar, tus tiempos, a no ponerte límites a ti, Señor, y a aprender también a reconocer nuestros fallos, a buscar en ti, Señor, la dirección para corregirlos, y ayúdanos, Señor, a ser sobre todo un ejemplo de arrepentimiento para los demás, un ejemplo de cambio en nuestras vidas, Señor, y de cómo el Evangelio obra en nuestras vidas, Padre. Te rogamos que nos ayudes en esta semana, en todos nuestros quehaceres, y que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.